Amigas y amigos, la primera constitución político-social del mundo. Así fue como se describió en nuestro texto fundamental de 1917, precedente de la Constitución bolchevique de 1918 y de la Constitución de Weimar de 1919. Artículo 27, que entre otros marcó origen y destino de un pueblo que se quería consolidar como nación, haciendo de un proyecto revolucionario un proyecto institucional. Por eso no solo está jurídicamente vigente, sino en términos prácticos vivo, útil y eficaz. Ese es el texto de 1917, que arrancó, que se gestó en un movimiento político-social que va a cumplir un aniversario más en solo un par de días, y que en 13 días habrá de celebrarse el centenario de la convocatoria al Constituyente de Querétaro, el 1 de diciembre de 1916. Por eso es tan oportuna la celebración de este Congreso, porque no solo es buena oportunidad para la efeméride, sino para la reflexión en común y, lo más importante, para fijar posiciones y hacer compromisos. Me da mucho gusto el robustecimiento y la consolidación del Congreso de Derecho Agrario. Y no resisto la tentación de comentar que, no obstante la decisión, que me parece en todos sentidos desafortunada, de quitar de la currícula de estudios la materia o incluso de hacerla optativa, cuando tendría que ser obligatoria, marcó un hito en el mundo jurídico y, por supuesto, en el mundo académico. Entonces, este tipo de relaciones eran reguladas, estas y las de carácter laboral, por el derecho civil, que parte de una premisa que nunca será admisible en esta materia: la igualdad llana de las partes. Cuando en términos intrínsecos no puede haber igualdad entre un parvifundista, que es respetable por supuesto, y un ejidatario o un comunero. El derecho social, del que forma parte el derecho agrario, no considera iguales a las partes. Siempre vela por el interés de quien de entrada se encuentra en situación de desvalimiento. Es un ejemplo típico de equidad que sugiere tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. En consecuencia, lo que hace iguales hasta donde se puede a las partes es justamente el derecho, y una institución señera de la que aquí se ha hablado, la suplencia de la queja deficiente, que siempre se hará a favor del campesino y no a favor del pequeño propietario, que tiene, y enhorabuena, legítimos derechos, pero recursos suficientes para hacerse valer por sí mismo. Por lo tanto, parecen ir contra el reloj de la historia y de la lógica quienes sugieren que este tipo de relaciones se pueden regular por el derecho civil. El derecho agrario, como parte fundamental de la Constitución vigente y viva, debe seguir teniendo cuerpo, doctrina, normativa, tribunales y, por supuesto, apoyadores, y todos los que estamos presentes nos inscribimos en esta nómina. Me da mucho gusto ser testigo de un evento tan importante, episódicamente creciente, como la celebración de este Congreso de Derecho Agrario, y que sea
un muy buen marco para exaltar figuras de la historia y a quienes por méritos propios se hacen acreedores a un reconocimiento. Partiendo de la base, como lo sugiriera Martí, que honrar honra, a los organizadores del Congreso del Derecho Agrario y a CEDERSA, que es uno de nuestros tanques de pensamiento legislativo que facilita la investigación y la pone al servicio de la política, les honra tener entre sus filas, entre la gente cercana, a quienes por su conducta, por lo que han hecho por el derecho agrario, por los campesinos y por el campo, oportunidad para la reivindicación. Y no pudieron ser mejor seleccionadas las denominaciones que la de Andrés Molina Enríquez, el de Jilotepec, Estado de México, y Emiliano Zapata, el de Anenecuilco, Morelos. Y saber que en los recipiendarios de los galardones tienen hoy mismo gente que sigue como trayectoria vital aquello que para ellos fue causa de vida. Me resulta muy grato enorgullecerme por la amistad, la pertenencia y la filiación, no solo política y fraterna, con quien hoy no solo es dirigente, sino líder de la organización campesina más importante de México, de quien hace cabeza del sector agrario del partido en el que milito, y advertir que como una decisión que tomó hace muchos años y con la que es consecuente, hoy mismo ha hecho entrega total de su vida a favor del campo y los campesinos. Le doy un abrazo fraterno a mi querido amigo Manuel Cota. Felicidades, querido Manuel. Y recuerdo muy bien, porque ustedes lo tienen presente, que la campesina, como decimos coloquialmente quienes formamos parte de ella, asumió como tarea histórica, como objetivo institucional, llevar al terreno de los hechos las reivindicaciones del constituyente y el contenido sustantivo del artículo 27 y sus similares de la Constitución Federal. Y en ello ha hecho anualmente todo el trabajo político, el de gestión, el de impulso legislativo, al punto que en todos los episodios de su vida institucional ha estado presente, desde su origen, desde el tiempo de Lázaro Cárdenas, impulsor, generador de la restitución del mayor número de hectáreas de tierra a los campesinos. Y ahí estuvo la CNC también en los años 60, 70, cuando un fuerte y veloz crecimiento demográfico, una nueva composición de la sociedad mexicana planteó la necesidad de dotar al agro mexicano de una mayor capacidad de producción. Allí estuvo la campesina en el 71, cuando la expedición de la Ley Federal de Reforma Agraria que fortaleció la participación del Estado mexicano en los procesos productivos. Allí también en el 92, al crearse los tribunales agrarios, la Procuraduría Agraria, para dar dinamismo al desarrollo rural y combatir de mejor manera la pobreza, el atraso, la marginación. Y aquí está ahora mismo, como expresión de los campesinos organizados en el impulso y apoyo a las reformas transformadoras que puso a la consideración de los mexicanos el presidente Enrique Peña Nieto. Sé, porque he estado enterado, que aquí mismo, en el marco del Congreso, se analizaron los impactos de las reformas transformadoras en el mundo rural. Reformas de hondo calado, reformas de mediano y de largo plazo,
que a nosotros y a generaciones venideras corresponde impulsar, desarrollar, expandir y de momento a momento consolidarse y convertirse en hechos y realizaciones tangibles. Por eso en esto no cabe más que perseverar, ser fieles a los principios que las impulsaron y estar juntos para llegar a buen puerto en el más corto plazo posible. Yo mismo, convencido como estoy de su bondad, recojo el guante y estoy seguro, junto con mis compañeros, con Javier Santillán, con Óscar García Barrón, estar pendientes de los resultados del Congreso, debidamente sistematizados y ordenados para convertirlos en iniciativas de ley y junto con los demás integrantes del sector, de la bancada y tendiendo los puentes indispensables con quienes partidariamente piensan distinto, pero que estoy seguro su condición de mexicanos, su condición nacionalista les permitirá sin ningún empacho hacer causa común con estos asuntos que nos atañen a todos. Hace unos días vivimos un episodio siempre retador, pero ahora más difícil que en ocasiones anteriores. Elaborar y aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, que no es otra cosa sino distribuir el dinero de los propios mexicanos en lo que resulta prioritario. Fue al final un quehacer que nos reportó satisfacciones porque llegamos a buen puerto. Es importante hacer política y esta consiste no solo en respetar, sino incorporar al otro, escucharlo y construir un espacio de neutralidad partidaria huyendo de las visiones cortoplacistas. Lo logramos al punto que, no obstante la duración ya tradicional de muchas horas de esa sesión, no parecía que estuviéramos discutiendo el presupuesto. Me atrevo a decir que todos quedamos razonablemente satisfechos. Cuando alguien aspira a quedar totalmente satisfecho, habrá alguien totalmente insatisfecho. Cuando logramos en esta posición de mutuas cesiones y de construcción de espacios de comodidad para todos, dejamos atrás incluso banderas de coyuntura o de carácter partidario para no perder la visión de largo plazo y tener presente siempre a México. Al campo, al sector, le pudo haber ido mejor, como en otros años se logró. Lo que pasa es que este presupuesto no fue inercial, no se parece a ninguno de los anteriores, más bien marca un hito derivado de las dificultades de dentro y fuera. Algunos datos: se invirtieron 318,900 millones en el programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable, en donde la pelea la dieron Javier, Óscar, entre otros compañeros. Se otorgaron incentivos económicos a productores con base en la productividad por 8,439 millones. Se incrementó en 5,100 millones más de lo previsto para el desarrollo de infraestructura y equipamiento del sector agrícola. Estos y muchos más logros, porque si hay conciencia, si la lógica impera, hay que servir a todos, pero indispensablemente a la gente buena, perseverante y fiel del campo mexicano. Esto es lo que se ha podido dar, pero merece mucho más. El reto de corto plazo es aplicar estos recursos no solo con inteligencia, con rectitud, con transparencia y teniendo en la gente del campo no
a objetos de ninguna política pública, sino a sujetos de su propio desarrollo y de sus aspiraciones vitales. Es en este orden de ideas en el que se inscribe este gran congreso. Por eso no pierdo oportunidad para felicitar al doctor Rubén Gallardo por su fidelidad a sus convicciones, a su pericia y conocimiento académico, y darle las gracias por su proximidad permanente con CEDERSA y con toda la Cámara de Diputados. Desde aquí expreso la solidaridad, el respeto y el respaldo a Enrique Peña Nieto. Los tiempos no son sencillos. La relación con los Estados Unidos, en una referencia inevitable a propósito de lo que ocurre en el vecino país del norte, la relación, decía, con los Estados Unidos ha sido todo el tiempo compleja. Una frontera, como algunos llaman porosa, de más de 3,000 kilómetros, por supuesto presenta retos de grandes proporciones. Pero quisiera destacar cuando menos 3 aspectos que me resultan indispensables. El primero, la férrea defensa de los derechos humanos de los migrantes, a quienes no podemos permitir, no obstante que sea una legislación nacional respetable en ejercicio de su soberanía, que a los indocumentados se les califique como criminales. Es decir, no son delincuentes, son gente que echa mano de un derecho congénito, tan antiguo como la humanidad, que es el derecho a trasladarse, a buscar sitios donde encontrar oportunidades de vida. Nos queda claro que en su país cada autoridad manda, pero en posición de igualdad vamos no solo a exigir el respeto, sino la defensa de los intereses de los migrantes, de los mexicanos, donde quiera que estén. Las medidas anunciadas por el Gobierno de la República y concretamente por la Cancillería a desarrollar por los más de 50 consulados que el país tiene en aquella nación, seguramente harán redoblar el esfuerzo de nuestras autoridades en aquel país, pero nosotros, aún estando aquí, tenemos que hacer causa común y actitudinalmente mostrarnos solidarios y con una petición en la que no podemos flaquear, insisto, que es el respeto cabal de los derechos de los migrantes y de su familia, sobre todo de los niños. Un segundo aspecto que me parece igualmente importante, la vecindad, la geografía ha hecho que la relación comercial resulte interesante y atractiva para ambas naciones. Tenemos poco más de 22 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio, que por supuesto ha reportado ventajas a los mexicanos, pero indudablemente muchas otras y tantas a los Estados Unidos. De modo que no es un favor el que le hacen a México con el tratado. Es una relación jurídica de derecho internacional entre 3 países igualmente soberanos y nosotros no querríamos un tratamiento privilegiado y superior, pero no estamos dispuestos a un tratamiento menor, desdeñoso u atropellador. En este tema, igualmente, solidaridad completa con nuestro presidente de la República, que en tanto jefe del Ejecutivo y titular de la Administración Pública Federal, estará dispuesto a sentarse cuantas veces se requiera, pero siempre defendiendo los intereses de las empresas mexicanas y
manteniendo la actitud abierta para que las inversiones productivas generadoras de empleo de capital extranjero tengan la seguridad que buscan para que unos y otros nos beneficiemos. Y un tercer aspecto, al menos, la seguridad hemisférica. La vecindad, la proximidad hace que México, el papel de México resulte indispensable para mantener la seguridad en esta parte del mundo. A los Estados Unidos les resulta indispensable mantener una relación no solo de comunicación fluida, sino de colaboración, siempre cuidando la soberanía nacional, porque siempre será mejor que tengan un aliado que un país agraviado. En consecuencia, yo estoy seguro que habrá de matizarse la posición de algunos, que por cierto, con todo y ocupar la posición políticamente más importante de aquel país, hay un Congreso, aún de conformación mayoritariamente republicana, pero que tiene que proteger los intereses, hago votos, de todos los estadounidenses. De modo que nada nos arredra, no a las posiciones valentonas, sí a las posiciones valientes. Y la más importante es la de Enrique Peña Nieto, que sabe que en temas de esta naturaleza, de esta envergadura, más allá de posiciones partidarias, vamos todos unidos, todos nosotros unidos por nuestra condición de mexicanos. Y en la medida en que él mismo advierta el respaldo absoluto de quienes pensamos como él en lo político y de quienes, incluso teniendo diferencias de matiz que no de grado, puedan darle tiempo y espacio para solventar las diferencias, pero tratándose de los intereses de México y de los mexicanos, la consigna es mantenernos unidos, porque por encima de todo está la patria, que significa la tierra, el país de nuestros padres. Felicidades.